¿Cómo están? Ya listos, digeriendo, ¿verdad? Muy bella la palabra. Yo tengo un tema que se llama prevaleciendo en la unidad. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias que nos das la oportunidad de estar aquí. Sí, mi Señor, pedimos tu ayuda, tu iluminación, tu entendimiento en tu palabra y tus propósitos cumplidos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Muchas gracias. Gracias. ¿Abierto? ¿Y por qué si no? No puedo. Gracias. ¿Qué significa prevalecer? La palabra prevalecer significa perdurar, durar, permanecer y subsistir. En estos tiempos actuales, prevalecer parece que para muchos está pasando a la historia. Muchos matrimonios no prevalecen por causa, mi esposo lo estaba mencionando, de muchos divorcios. Y algunos por situaciones insignificantes. Estuve yo checando el índice de divorcios y la relación de divorcios en matrimonios muestra una tendencia creciente en los últimos 12 años. ¿Cuál fue el aumento? Fue de 15 a 32.9 divorcios por cada 100 matrimonios, señalando el reporte del Instituto Autónomo. Y de acuerdo con las cifras del INEGI, en 2022 se registraron 166,766 divorcios, de los que el 99.6% correspondieron a parejas heterosexuales. Además, la edad promedio en la que se divorciaron los hombres fue de 38.3 años y la de las mujeres fue de 36.6 años. Nosotros como matrimonio hemos prevalecido juntos 46 años. Y no es nada fácil. Pues hay diferentes tipos de enemigos que te quieren sacar del camino. Pero también hay principios muy poderosos que te mantendrán en el camino. ¿Cuáles son los enemigos que quieren destruir el matrimonio? Y algunos dicen el diablo. Sí, definitivamente. Todo viene de él. Toda idea humana y pensamiento humano vienen de él. Pero uno de nuestros enemigos somos nosotros mismos. San Pablo le decía a Timoteo, un pastor joven, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Cuida tu corazón. Cuida tu manera de pensar, pues lo que piensas te llevará a actuar, ¿verdad? Como nos dice Proverbios 4:23. Salmo 51:6 nos dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría.
Tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Qué pide Dios de un matrimonio? Santidad interna. Porque aquí nos está hablando de la verdad en lo íntimo. Y ahí en lo íntimo, Dios es el que nos conoce. Dios es el que sabe lo que estamos pensando. Dios es el que sabe cómo vivimos, cómo nos comportamos, a dónde vamos. ¿Qué ama Dios? La verdad en lo íntimo. A veces podemos vivir engañados y no estamos viviendo en transparencia. Algunos viven con simulación, escondiéndose para que no se den cuenta. Y dije, híjole, ¿cómo andamos en el espíritu? Mi esposo y yo, porque hasta me robó el ejemplo. Y precisamente yo hablaba, pero yo hablaba no de la secundaria, sino de la primaria. Escondiéndose para que no se den cuenta que le escribe a la compañera de la primaria que fue su primer amor platónico. Eso es vivir en mentira y en engaño. En alguna ocasión, una pareja cristiana, los dos trabajaban recién casados en el mismo trabajo. Ella estaba en un departamento y él estaba en otro departamento. E increíblemente, él estaba viviendo en una simulación y un engaño que le mandaba chocolates a una compañera de trabajo del departamento de arriba. ¡Qué tremendo! Están como el avestruz, ¿verdad? Meten la cabeza en el hoyo y dejan todo expuesto y dicen, nadie me ve. Pero su esposa claramente se dio cuenta. Y yo le dije, tú tienes armas poderosas. Tú tienes las armas de Dios, tienes los principios de Dios con los cuales tú debes de pelear. Y si ese varón es un varón temeroso de Dios, necesitas hablarlo. Esa conducta de simulación la reprueba Dios, pues viven bajo el pecado de mentira. Y el que no vive en la verdad no prevalece. Todo viene del carácter de Dios. Dios es verdad. Dios es luz. Dios es santo. Dios es inmutable. En Él no hay sombra de variación. Él cumple sus promesas. El que prevalece es el que vive en la verdad. Dios es verdad. No tiene doblez. No miente. Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Dios. Decir una verdad a medias es una mentira. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. Dios tiene contentamiento de aquellos que hablan verdad. La santidad interna no se ve ante el ojo humano, porque solo Dios conoce el corazón y Él es el único que sabe qué estamos pensando. Tenemos que cuidar el corazón. ¿Por qué razón? San Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Medita, observa. ¿Qué estás pensando? ¿Cómo estás pensando? ¿Cómo estás decidiendo? ¿Por qué razón Jeremías dice, el corazón es perverso y engañoso? ¿Quién lo conocerá? Proverbios 4:23, en la versión parafraseada, dice, ante todo cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Cuida tu vista. Precisamente este verso que menciona del Salmo 51, donde dice, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Y cuál es el contexto?
Su contexto nos habla del rey David, que se descuidó y en lugar de ir a la guerra, entró en ociosidad y paseando por el terrado, vio a una mujer bañándose y era una mujer hermosa, Betsabé. Pero era una mujer casada y David cometió el pecado de adulterio. Y aparte, mandó a Urías, al esposo de Betsabé, a lo recio de la batalla para que lo mataran. Adulterio, asesino. Un hombre que se consideraba como un hombre conforme al corazón de Dios. Así es que no debemos de bajar la guardia, ¿verdad? Que Dios tenga buena opinión de nosotros, pero no debemos de bajar la guardia. Tenemos que estar bien atentos. El pecado lo había cegado. No tenía ninguna convicción de pecado. Pasó todo un año hasta que Dios le mandó al profeta Natán. Fíjense el amor y la misericordia de Dios. Segunda de Samuel 12:10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Y Dios le dice a David, me menospreciaste. Segunda de Samuel 12:11. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. Verso 13. Segunda de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Por fin, David reconoce que falló. Porque muchas veces el hombre que adultera le viene un engaño. Y aún piensa que puede seguir en la vida, que puede seguir siendo exitoso, que puede seguir en el ministerio con otra mujer. Me impactó mucho cuando invitamos a una pareja y ellos estuvieron ministrando en matrimonios y los hospedamos en una casita de campo cerca de nuestra casa. Y cuando fuimos por ellos, él iba adelante, ella baja el batiente y de pronto se cae. Y él voltea y sin inmutarse, ni siquiera le da la mano para levantarse, para levantarla. Y yo observé eso. Y yo dije, ¿qué está pasando? Y yo le dije, ¿tu esposa se cayó? Ah, sí, se cae cada rato. Empiezas a ver los síntomas, empiezas a ver la falta de amor, la falta de gentileza, la falta de amabilidad, y ya tus pensamientos se están deslizando. Pasó el tiempo y después nos enteramos que él cayó en adulterio. ¿Por qué razón? Porque no cuidó sus pensamientos. Porque no cuidó a su mujer. Ella estaba pasando por un tiempo difícil, ella estaba pasando por el tiempo de la menopausia. ¿Y qué debe de hacer un hombre? Tomar a su esposa, llevarla al médico, al ginecólogo y decir, ¿de qué manera la podemos ayudar? ¿Qué le podemos dar para que ella esté mejor, para que esté equilibrada, para que haya una mejor relación en la pareja? No solamente comprender que está pasando un tiempo así, sino traer soluciones, ¿verdad? Pero él no. Él estaba enfrente y ella estaba enfrente enseñando a tantas mujeres, y esa mujer
que lo sedujo estaba enfrente de ella. Mujeres, mucho ojo. Así es que cuando hay un adulterio, sí, Dios perdona, pero va a haber consecuencias. Y hay que tener una actitud humilde cuando la persona ha pasado por eso, para aguantar lo que se venga. Y demostrar su cambio hasta que se acabe la cosecha. Pero siempre he dicho que mejor es la medida preventiva que la curativa. Pero si fallamos, tenemos a Jesús, nuestro abogado, que intercede por nosotros. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios perdona, pero tenemos que estar conscientes que sí se acarrean consecuencias. Así es que, ¿cuál sería la solución? Evita el adulterio. ¿Cómo evitas el adulterio? Prevalece en relación con Dios. Cuando el hombre se empieza a enfriar, cuando empieza a enfriar su relación con Dios, su vida se va inclinando al mundo. Y el mundo está en nuestros miembros. El mundo está en nuestra manera de pensar humana. Esa fue la que heredamos, la naturaleza caída, que está en nuestros miembros y que empieza a dictar las obras de la carne. Así es que prevalece en tu relación con Dios. Muchos matrimonios viven una religión, no una relación con Dios. ¿Por qué? Porque no hay sacerdote que guíe. Hablando de que el varón es sacerdote de su hogar. Hablando espiritualmente. Hay varones que se apacientan a sí mismos, sintiéndose cómodos. Llegan, se relajan, pero no tienen ojos para ver qué está sucediendo con su esposa. ¿Cómo está su esposa? Es impactante esa anécdota que contó mi esposo. Se la he escuchado muchas veces y siempre me toca. Así es que se relajan, pero no tienen ojos para ver. ¿Qué está sucediendo con su esposa? ¿Qué está sucediendo con sus hijos? Prevalecer significa permanecer. Permanecer en la presencia de Dios. El orar sin cesar habla de vivir con Dios. Permanecer no significa ir de paso. Significa morar, significa habitar. Estar con Dios no es a nivel de los sentimientos, es a nivel del espíritu. Estar con Dios es un llamado. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios está a la puerta del corazón y está llamando. Y dice, si alguno oye mi voz, eso significa que no todos estamos escuchando la voz de Dios. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, está refiriéndose a la puerta del corazón. Entraré a él y cenaré con él, esto es comunión. Y él conmigo. Qué hermoso, ¿verdad?
En su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia nos santificamos. En su presencia nos encontramos con la verdad, con la luz. Abrir la puerta es una decisión de la voluntad. Entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Dios está llamando al hombre y a la mujer a permanecer en comunión con Él, a acudir a su llamado. Y nos lo dice 1 Corintios 1:9, nos dice: fiel es Dios, el cual nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Es un llamado. Y cuando amamos a alguien, queremos estar con Él. ¿Cuántos aman a Dios? Muy débil. ¿Cuántos aman a Dios? Y cuando amamos a alguien, queremos estar con Él. Queremos escuchar su voz, queremos escuchar su palabra, como aquella mujer, María. Jesús llega a la casa y María lo recibe, Marta lo recibe, pero María quiere estar con Él. Y Marta está afanada y turbada, ocupándose de las cosas de la tierra, y no es que no sea bueno ocuparse de las cosas de la tierra, pero ignorar la presencia de Dios en un momento que fue para la historia, que el Señor Jesús llegó a su casa. ¡Qué maravilloso! No podemos permanecer indiferentes ante la presencia del Rey de Reyes y del Señor de Señores. María se sienta a sus pies, cerca, en una posición de contemplación, de adoración, con un deseo de escucharlo. Eso sucede cuando estamos en comunión con Dios. Somos amados por Él y nosotros lo amamos a Él. Ahí está la vida de Dios. Sin Dios no la vamos a hacer. Sin su amor no la vamos a hacer. Y mi esposo mencionaba claramente cuáles son las características del amor ágape, del amor divino. El que no guarda rencor, el que no busca lo suyo, que no es egoísta, que no se irrita. Ese es el amor de Dios. Pero no podemos hacerlo sin Él, sin estar con Él, sin permanecer en su verdad. ¿Qué es lo que alumbra en su presencia? Juan 1:5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Muchas veces vamos a la presencia de Dios y estamos en tinieblas. Por eso vamos a Él, porque lo necesitamos. Él es la luz que alumbra en la oscuridad. Él es la verdad que evidencia toda mentira. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué dice Eclesiastés 4:12? Que cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Eclesiastés 4:12, si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. El esposo debe tomar de la mano a su esposa y tener comunión con Dios juntos. ¿Saben que la oración trae intimidad? Podemos tener comunión con Dios, pero también tener comunión los dos juntos, orar. Hay una fuerza, hay un poder.
Trae intimidad en la pareja, en la relación. Porque si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y si los dos están juntos, y si los dos andan en el Espíritu, están vivos. Y tienen dirección, y tienen claridad. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Cómo está conformado ese cordón de 3 dobleces? Número 1, Jesucristo. Él es el centro de la mancuerna. El esposo y la esposa. Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Pero ¿cómo podrán resistirle? Solamente con la fuerza de Dios, con la presencia de Dios, con la verdad de Dios, que deshace toda mentira. Jesucristo es el que une al matrimonio. Dios los ha llamado y nos ha llamado a vivir en unidad. Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y si los dos están unidos con Dios, es una pareja fuerte, firme en sus convicciones. Debemos estar unidos en un mismo pensamiento. Sabemos que humanamente somos como los puerquitos espines, ¿verdad? El puerquito espín se quiere juntar con el otro, con la puerquita, ¿y qué hace? Se pican. Y luego se miran. Oye, pues mete tú tus púas y yo las mías, ¿qué te parece? Pues de veras, ¿verdad? Pero me refiero a que humanamente no podemos unirnos. Por eso el centro es Jesucristo. Por eso sus principios nos unen. Por eso sus principios nos guían. Por eso los problemas debemos de solucionarlos con la palabra. Unidos en un mismo pensamiento. Dios les dio un mandamiento y les dijo, los dos serán una sola carne. Marcos 10:8. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. No son ya más dos, sino uno. Es la unidad compuesta de uno. ¿Y por qué es la unidad compuesta de uno? Porque el matrimonio es el reflejo de Dios. Dios es uno. Juan 17:11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno en nosotros. Jesús y el Padre son uno. Una unidad compuesta, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, en un mismo propósito. Dios ha llamado al matrimonio a ser uno con Él. Primero, unidos en comunión con Él. Después, unidos por su palabra. Pero no es el pensamiento del hombre. Son los principios de Dios en los cuales deben de estar cimentadas las parejas. Por eso hay conflictos en el matrimonio. Porque lo tratamos de solucionar con mi mente humana. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Casa del griego oikia, que significa familia. El hombre y la mujer prudente son los que edifican su familia sobre la roca. Y la roca está simbolizando Cristo, la palabra. ¿Cuántas veces hemos escuchado estos principios? Muchísimas veces. ¿No es cierto? Ahora, ¿cuántas veces solucionamos nuestros conflictos con la palabra?
Por eso es tan importante que el varón vaya adelante, que sea cabeza hablando espiritualmente, para que guíe a su esposa. Si su esposa se va por las emociones, entonces él puede establecerle los principios de Dios. Sí, amor, te entiendo, comprendo tus emociones, pero ¿me puedes permitir explicarte? Y luego hablar sobre los principios con los cuales vamos a poder solucionar ese conflicto. Así es que nos insta a hacer su palabra. Dice, el que oye y hace. El que oye y hace. Yo puedo oír y no hacer. Y mi matrimonio seguir igual y estar estancado. Y el que se dejaba llevar por la ira se sigue llevando por la ira. ¿Por qué? Porque no hay palabra. No hay palabra. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. El que se deja llevar por la ira no sabe escuchar. Y el hombre o la mujer, dependiendo de la situación, debe decir, perdóname, pero perdóname. Necesito que escuches lo que te quiero decir, por favor. Amablemente, con respeto. Porque todo hombre sea pronto para oír. El que sabe oír no llegará a la ira. Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Porque si soy pronto para oír, entonces soy reflexivo. Entonces medito los principios, medito la palabra, pienso antes de responder. Pienso antes de responder. Todo parte de Dios, Él es uno. Partimos de dos principios importantes. Número 1, su singularidad y número 2, su carácter. Esto es para lograr estar en unidad. ¿Cuál es la unidad de Dios? La unidad de Dios incluye dos pensamientos primarios, como dijimos, la singularidad y la unidad de su carácter. La singularidad de Dios se da en el hecho de que existe una sola persona en el universo que es la fuente suprema y gobernadora de todas las cosas. O sea, Dios nos hizo. Dile a tu compañera, Él sí sabe lo que se nos descompone. ¿Verdad que sí? Porque Él nos hizo, Él es la fuente de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. Él pensó en el hombre. Él sabe qué sucedió después de la caída. Él sabe que no la vamos a hacer sin el cordón de 3 dobleces, sin Jesucristo en medio de nosotros, sin su presencia, sin su verdad. Aquí cantamos, ¡ah! ¡Poderoso! Y perdemos la batalla bien rápido abajo. Porque no se trata, eso no solamente es proclamar, es vivir, es hacer la palabra, para que transforme los corazones. Así es que es la fuente suprema y gobernadora de todas las cosas. Como Dios es el único Dios verdadero que hizo todas las cosas, también hizo al hombre. Esa es la razón que todo parte de Él. La singularidad de Dios tiene que ver con ese Dios único que hizo el matrimonio y que estableció principios inspirados de cómo iba a funcionar el matrimonio. Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra, para que todos sean uno. Uno, no podemos ser uno sin Dios. No podemos ser uno sin la palabra. O sea,
Humanamente no nos vamos a poner de acuerdo. Mira a tu compañero y dile, ni tú ni yo, ni lo que tú pienses, ni lo que yo piense. Ahí hay derrota, ¿verdad? Pero lo que Dios piensa, eso es lo genuino. Eso es lo que nos va a llevar a la victoria cuando hagamos lo que Él dice. Cuando seamos uno con Él, con sus principios, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Había división en el Padre y el Hijo? Era un mismo sentir, era un mismo pensar, era un mismo propósito. Él estaba trascendiendo el propósito. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Tus vecinos creen en Dios cuando te ven? ¿Tus vecinos creen en Dios cuando te escuchan? Pero si somos uno, entonces ellos van a creer que Jesucristo es Dios, que Jesucristo vive, porque el amor de Dios está sellando los corazones. Así es que el matrimonio debe ser uno con Dios en un mismo sentir y en un mismo pensar, en un mismo propósito, para que el mundo crea que el Padre envió a Jesucristo. Juan 17:22 dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. ¿Cuántos tenemos la gloria de Dios? ¿Cuántos tenemos la presencia de Dios? La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Lo que nos hace ser uno es entender que Él es la fuente de donde venimos y somos y nos movemos. Y adoptar las palabras de Jesús de ser uno, y lo único que nos une es tener unidad de su carácter e unidad de su palabra. Y dice verso 23, Juan 17:23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dios nos ama. Dios ama al matrimonio. Dios debe estar en el matrimonio para que seamos perfectos en unidad. ¿Cómo se logra permanecer en la unidad del matrimonio? La unidad viene de comunes acuerdos. La palabra te trae unidad. Y esos acuerdos deben de estar basados en los principios de Dios. ¿Cómo vienen los acuerdos? Número 1, a través de su palabra. Cuando tienes un problema, ¿con quién vas? ¿Vas al psicólogo, vas al psiquiatra o vas a contárselo a quien más confianza le tienes? A doña Lupe, la de los tacos. ¿Estás buscando el consejo de la palabra para solucionar tus problemas? Qué bueno ir con los consejeros cristianos. Pero si no aprendemos a ir a Dios y a vivir su palabra, vamos a estar en constante derrota. Para lograr ese objetivo se necesita estudiar. Por ejemplo, un doctor cuando lo consultan y el paciente le dice, es que tengo esta enfermedad. A ver, déjeme revisarlo. Vamos a hacer pruebas, lo revisa y específicamente le da la medicina que necesita para que se cure. Cuando hay una situación, un problema en el matrimonio y que precisamente
hay esas luchas, esas contiendas, esas diferencias. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Necesitamos el conocimiento de Dios, pero específicamente aplicarlo a aquella situación en la que estamos viviendo. Porque hay que conocer, escudriñar las escrituras, dice Juan 5:39. Porque a vosotros os parece que en ellas tienes la vida eterna y ellas son las que dan testimonio del Señor. Conocemos mucha palabra, pero debemos saber aplicarla a la necesidad. La palabra escudriñar viene del griego que significa buscar, cavar, como en un pozo profundo para sacar los tesoros. Estudiando adquieres conocimiento y aprendes el saber. Pero se necesita que el conocimiento vaya acompañado de sabiduría, o sea, de saber cómo decir las cosas. Porque tengo el conocimiento, pero uso la espada para matar, porque no hay una intención buena o correcta. A veces usamos la espada para golpear. A veces usamos la palabra para manipular. Así es que, cuídate de ti mismo. Cuida tus motivaciones. Cuida que la palabra que impartes sea una palabra pura, que pueda sanar. La sabiduría es la habilidad práctica para llevar a cabo lo que conoces. Pero tú dices, tengo conocimiento y trato de aplicarla con sabiduría, pero todo me sale mal. Aquí partimos del carácter de Cristo. Por ejemplo, Dios es santo, Dios es transparente. Si te has dado cuenta que hay una mala motivación en tu corazón, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Voy a pegarme al principio de Dios y voy a permitir que la espada me corte a mí primero. Porque a veces pedimos consejo para que cambie al otro, cuando es en primera persona. A veces la espada me tiene que cortar a mí, mis actitudes, mi egoísmo. Primeramente, aplicar la palabra en primera persona. La palabra pierde su eficacia cuando hay una mala motivación. Entonces necesitamos su palabra, pero una motivación correcta. Todo depende del carácter de Dios. Dios es santo, es transparente, es de una sola pieza, no tiene doblez. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia, o sea, con prontitud, con perseverancia, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué significa que usa bien? En griego la definición arroja hacer un corte derecho, figurativamente dividir y exponer correctamente. La palabra no solo se usa bien cuando dividimos un sermón correctamente, sino cuando lo aplicamos a nuestra vida o a la otra persona con una motivación correcta. La estamos trazando correctamente, con pureza.
Ujú. Hay esposos que le dicen a su esposa, sí, yo te respaldo ahí en el ministerio, lo que tú hagas. Y de pronto sabe que ese día tiene que estar ahí en clase o en una clase de pastoreo y le dice, hoy necesito que me vayas conmigo y que me acompañes al banco. Oye, espérame. Comunes acuerdos, ¿sí? Comunes acuerdos conforme a la palabra y con motivaciones correctas. Porque él dice, aquí dice la palabra que tú te debes de someter, pero ya es una manipulación. Porque si él dijo que le iba a respaldar, entonces ¿por qué le pide algo en el momento que sabe que ella está sirviendo? Eso es una manipulación de la palabra. Por eso necesitamos tener el carácter de Dios. Él es santo, Él es puro, Él es inmutable, Él no varía. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quieres aplicar la palabra hablando a la otra persona para llegar a comunes acuerdos? Habla la palabra. Porque cuando hablamos la palabra, ¿qué sucede? Si hay palabra de Dios en nuestra vida como matrimonio, la palabra nos cortará. Si hablamos la palabra buscando una solución, la palabra nos cortará, pero también nos sanará. Es importante ejercitarnos aprendiendo a separar escrituras que se apliquen exactamente hacia la necesidad o hacia la problemática de la pareja. Esa es una tarea que les voy a dejar. ¿Sí? En un cuaderno nuevo, orando en el Espíritu y preguntándole al Señor, Señor, ¿por qué situaciones he estado pasando últimamente? Y ahorita es tan fácil estudiar y consultar. Requiero saber qué me dices respecto a esta situación. ¿Te vas a Google? Inmediatamente te arroja las escrituras, las escribes, las descifras, no nada más le pones capítulo tanto, versículo tanto, sino que las descifras. La escribes de tal manera que vaya quedando. Principio número 1, ahí está. Principio número 2, y así empiezas a llenar tu cuaderno. Ahora te preguntas, ya escribí todo esto, tiene que ver con el conocimiento, pero ahora necesito aplicarlo con sabiduría. ¿Cómo lo voy a decir? ¿Cómo lo voy a exponer? Eso es tan importante, que la tierra esté lista y preparada. San Pablo no trataba un asunto fuerte sin 3 capas de alabanza. Cuando tenía que tratar situaciones difíciles con los corintios, él empezaba a decir, híjole, ustedes tienen todos los dones. Y ellos estaban así. Hasta que llegó al punto de tratar el problema tan tremendo que había ahí en la congregación. Un pecado de fornicación. Pero él quería sanar. Y cuando nosotros vamos y decimos algo, una verdad, pero la decimos sin amor, ¿qué pasa?
no damos esas capas de alabanza, de decir, híjole, mi amor, eres tan importante, eres tan especial para mí. De verdad, reconozco en ti tanta diligencia en estas áreas. Y ya cuando le va a decir el punto de que se va a tratar, ella es una tierra fértil y dice, gracias por decirme, voy a tomarlo en cuenta. Porque no se siente criticada, se siente amada. Te aconsejo, como dijimos en la meditación diaria, escoger escrituras que sabes que en determinado momento las vas a necesitar y enumerarlas y empezarlas a practicar. Si compartes la palabra con tu cónyuge, ella misma se encargará de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No le ayudemos a Dios. ¿Cómo vivir en unidad con mi esposo o mi esposa? Vive no como si existieras tú solo, porque hay esposos que están casados pero parece que están solos. Él va para alguna parte solo. Él va a desayunar solo. Va a hacer algunas actividades solo. ¿Saben que el andar juntos y hacer cosas juntos trae unidad y relación en la pareja? La unidad en una pareja se logra a través de acuerdos. Y esos acuerdos, como dijimos, se logran hablando, dialogando. Hablando, dialogando. Ejemplo, acuerdos de amor y respeto. La mujer le dice al esposo, amor, te pido que no me digas botarga, hablándome despectivamente. Sí, porque hay esposos muy agudos. Ellos quieren una Barbie, pero traen un pelotón por delante. Si aconsejamos, debemos de ser ejemplo. ¿No es cierto? Amor, te pido que no me digas botarga hablándome despectivamente. Pídele a Dios sabiduría de cómo dirigirte conmigo. Ella debería de decir, amor, la palabra dice que cada palabra ociosa que salga de tu boca vas a dar cuentas. Eso que hiciste no estuvo correcto de verdad, pero hacerlo de una manera sabia, amorosa, respetuosa. Una pareja, un esposo cristiano que le hablaba a su mujer delante de todos y le decía, ¿saben cómo le decía? Quería estar en el ministerio y se dirigía a su esposa, oye perra, ven. Así como la ven. Y ella lo permitía. Tenía una autoestima tan baja, que lo permitía. No podemos permitir eso en una relación. Y le dijeron, ¿por qué tú permites que él te diga así? Así nos llevamos. Pero la verdad no era verdad. Es que ella aguantaba todo lo que le hacía y todo lo que le decía. Eso es un dominio, esa es una manipulación. Hay mujeres que son indiscretas y que les han faltado el respeto a sus esposos. Todos saben sus problemas íntimos. La gente de la iglesia lo sabe la mamá, lo saben los hermanos de la familia. ¿Y qué dice Dios? ¿Y cómo debe tratar ese asunto el esposo? Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta pura y respetuosa. Pura y respetuosa.
Él debe de decirle, la palabra dice que me debes de respetar, que debes de ser prudente, discreta. Prudente significa sabia, entendida, circunspecta, observadora. Digan los varones, calladita, se ve más bonita. Creo que los varones que yo no los escuché. Recuerda que eres cristiano y que todas tus decisiones deben de estar puramente basadas en la palabra. Él o ella dicen, con razón tenemos tantos problemas, porque no estamos aplicando los principios. ¿Por qué razón? Porque mis pensamientos que expreso son muy humanos, mis sentimientos igual, y por lo tanto las decisiones que tomo son el resultado de lo que yo pienso. Entonces, ¿cuál es la conclusión de estas reflexiones? Debemos de permanecer en la unidad con Dios, entendiendo quién es Él, que Dios nos hizo y que conoce todas las cosas y todos los principios que nos pueden ayudar. Estar en unidad con Dios, hay que reconocer que si algo se nos descompone, Él no lo puede arreglar, porque cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Una de las soluciones es el estudio de la palabra para tener unidad. Perseverar en la unidad. El estudio de la palabra, adquirir conocimiento, pero también sabiduría para saber aplicarla. Teniendo una motivación correcta y saber usar la actitud correcta. Tener hábito de escribir aquellos versículos que me pueden ayudar en medio de la prueba. Ponerlos por obra en el momento en que los necesito. Hacer su palabra tomando una determinación. Porque del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Qué les parece si oramos y tomamos determinaciones? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oh mi Señor, que no te perdamos de vista. Tú quieres que seamos uno contigo, que acudamos, Señor, a tu llamado. Que de ti, que eres la fuente, tomemos la vida. Que seamos luz para que la oscuridad, los pensamientos cerrados y los conceptos se deshagan en el nombre de Jesús. Sí, mi Señor, ayúdanos concienzudamente a estudiar la palabra para poder aplicarla. Porque ese es el hombre y la mujer sabios y prudentes, los que oyen y hacen. Oh sí, mi Señor, ayúdanos a ser sabios para exponer la palabra, siempre considerando, amando y respetando a la otra persona con la cual me voy a dirigir. Enséñanos a hablar del problema, no ir contra la persona. Eso no es sabio. Sí, mi Señor. Que tu Espíritu Santo nos convenza. Que tu Espíritu Santo nos enseñe aún más profundamente de lo que se habla. Oh, mi Señor.
Enséñanos a ser instrumento de sanidad, aún para la persona, el esposo, la esposa. Enséñame, Señor, a exponer las palabras con amor. Sí, mi Señor. Y perdona toda palabra vana que haya salido de nuestra boca. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, que podamos permanecer en tu unidad contigo y con esa gran riqueza que es tu palabra. En el nombre de Jesús, muchas gracias.